siempre es motivo de alegría presentar un libro, pero se convierte en un doble motivo de alegría cuando es un libro que reúne la constancia de un trabajo, y de un trabajo todavía más alegría es cuando es de un trabajo narrativo en Tabasco. El género que hoy nos va a ocupar y al que vamos a presentar es el cuento. El cuento orbita por todas estas páginas de esta buena persona que lo es sin duda el doctor Gonzalo González Calzada, y para ello hemos pensado que quienes podrían ayudarnos a descifrar qué tan buena persona es el maestro Gonzalo en su ficción serán esos tres autores que lo acompañan y lo rodean. Seguramente el saldo será más positivo de lo que creemos. Para abrir esta mesa, quiero primero hacerlo como el protocolo lo indica, primero las damas, y en esta ocasión quiero cederle el uso de la voz a la maestra Gladys Fuentes Milla, no sin antes decirles un poco, una breve anotación de su currícula. Ella es una poeta y promotora cultural, coordinadora de talleres literarios, obtuvo las distinciones de Premio Regional Sureste de Poesía José Gorostiza en el 91, el Premio Estatal de Poesía Tabasco en el 96 y el reconocimiento El Árbol de la Vida en el 2014. Buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Nos toca ver el alumbramiento del libro de Gonzalo González Calzada. Es un verdadero gozo, es un verdadero honor poderlo presentar. Él llena la parte medular de lo que es la narrativa en Tabasco, de los autores que aún permanecen con vida. Vamos a presentar este libro que se llama Buena Persona y otros libros de ficción. Es una compilación de la obra que él tiene editada hasta la fecha. Vamos a comenzar. Todos sabemos que el cuento es una disciplina de la narrativa en donde existen muy pocos personajes que transitan en un argumento sencillo. Sin embargo, la dificultad de trazar esas líneas solamente puede realizarla quien posee conocimiento del lenguaje, agilidad mental y una imaginación desbordada. En la narrativa, llámese cuento o novela, también existen el drama y el ritmo, aunque por lo regular el narrador se aleja en la mayoría de los casos de la complejidad que representa un lenguaje poblado de imágenes con expresiones figuradas. Sin embargo, puede suceder que se apropie del recurso literario de la metáfora, sobre todo cuando decide mantener en suspenso el desenlace de la obra. ¿Cómo saber cuando un cuento es bueno? Esa es una pregunta que siempre flota alrededor de los autores. La verdad es que en su gran mayoría dependerá del entorno y ámbito de sus lectores. Un libro de cuentos tiene que cubrir las necesidades de un cúmulo de lectores, ya que los lectores vienen de una enseñanza primaria aprendida desde sus primeros años. Eso determinará su gusto por la lectura y el tipo de lectura que para sí mismo se acomoda y habla con su yo interno. De tal suerte que el autor debe tratar a sus lectores con respeto, tomándose esa misma palabra en sus acepciones y connotaciones posibles. En el caso de Gonzalo González Calzada, nos encontramos con esas características atribuibles sin lugar de dudas a su amplio conocimiento también de la vida, sus avatares, sus deberes y quereres. Si bien es cierto que en su escritura se percibe la realidad desde el inicio, siempre nos proporciona en el mismo inicio de cada historia un propósito tácito que se vislumbra cuando se avanza en la lectura, de tal suerte
que nos presenta una historia tan natural y normal que pasa muchas veces desapercibida dada su propia cotidianidad. Tabasco ha dado grandes narradores. Podríamos citar a Andrés y Duarte, Rafael Domínguez Gamas, el mismo Isidoro Pedrero Totousaus, que también es periodista o era periodista, Efraín Gutiérrez, también ya fallecido. Todo esto de acuerdo a los apuntes que tiene el maestro Luis Zacopa en su página virtual, que se llama Érase una vez un cuento. Los invito a que la visiten, la pueden localizar a través de YouTube, a través de Facebook o bien yendo directamente con cualquier buscador. Que a través de la narrativa nos permiten conocer la cotidianidad y la ficción de otros tiempos. Gonzalo González Calzada forma parte de los narradores vivos, contadores de cuentos o cuentistas tabasqueños, en los que se encuentran Guadalupe Azuara Forcelledo, Ana Livia Salinas, Luis Alonso Fernández Suárez, Gamaliel Sánchez Salinas y precisamente Vicente Gómez Montero, que ahorita nos acompaña. Esto es solamente por mencionar algunos, porque en realidad es un gran cúmulo de autores, pero que hasta ahorita únicamente los podemos citar algunos a manera de referencia, ya que no se cuenta con una investigación metodológica e impresa que los contenga en su totalidad. En este libro que presentamos el día de hoy se encuentra la obra reunida de lo escrito hasta este momento por Gonzalo González Calzada, que como la mayoría de todos sabemos, tiene otra función también como médico y sexólogo. Arropada, dada su calidad literaria por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT, en la colección de cuentos Bruno Estañol, a través de más de 500 páginas, nos encontramos la recopilación de los libros Mi Cuento, Puras Mentiras y Algo Más, Casa Llena, La Pequeña Margot, De la Inundación y Otros Cuentos, Botella al Mar y Buena Persona, que conforman su creación narradora. Gonzalo tiene la particularidad de que sus cuentos son cortos, pero con un desenlace tan inesperado precisamente por la reducida cantidad de palabras que lo convierten en un mago contando historias. Cito del cuento Nueva Dimensión. El locutor, en un acto de sincera cortesía y durante un intervalo comercial del programa, extendió la cajetilla de cigarros y me preguntó con voz suave y amable: ¿quiere usted fumar? Asombrado, logré responderle que sí, despertando sorpresivamente al chocar mi mano contra la pantalla del televisor. Lo que más me gusta de los cuentos cortos de González Calzada es que jamás se explica. Simplemente sorprende y provoca que quieras leer más. Al igual que muchos de los narradores tabasqueños de su época, toca el tema revolucionario y social, pero por supuesto que la ficción también acude a la cita con el escritor de Buena Persona y otros libros de ficción, como es el caso de los cuentos, un modelo exclusivo. Otra de las características es que, al igual que en la poesía existen los poemínimos, él crea, estamos hablando de Gonzalo, él crea y recrea lo que podría llamarse como cuenmínimos, en donde una sola línea cuenta una historia completa. Cito del libro Puras Mentiras y Algo Más, que fue publicado en 1998. Este cuento se llama Oportunidad.
Vean lo conciso, lo preciso y la forma de desenlace tan peculiar. Dice, ante la verdad desnuda, no tuvo más oportunidad que declarar su impotencia. Les cito otro cuento aquí también. Este se llama El regalo. Ante la evidencia, Ariadna tuvo que aceptar el regalo del Minotauro, los cuernos. Era un anticomunista tan radical que cuando se enteró del triunfo de la Revolución Popular, se puso rojo de cólera. Esto es solo por citarles algunos de los cuentos que son tan pequeños y que él tiene aquí en esta compilación. Cada uno de los libros compilados del autor nos lleva por caminos ya conocidos a través del tiempo y el espacio, pero un final inesperado, como en el caso de Casa Llena, con el cuento El viaje, uno de los más extensos que conforman el libro. El libro trae en sí cuentos cortos, trae algunos que son cuentos largos, como este del viaje, pero no por ello menos interesante. El viaje, uno de los más extensos que conforman el libro. Al igual que sus antecesores y contemporáneos, González Calzada no puede sustraerse a contar con cuentos las peripecias y vicisitudes del tiempo, de su tiempo que le tocó vivir, de tal manera que escribe todo un libro al que titula De la inundación y otros cuentos en 2012, en donde por supuesto cuenta su manera peculiar y acuciosa, no lejana de sarcasmo, las vivencias que se vivieron en Tabasco con motivo de la inundación del año 2007. González Calzada, como en El enamorado, que viene compilado en el libro de Buena Persona, el propio inicio nos proporciona la dirección de la historia que nos lleva a crear nuestra propia historia y a percibir los acontecimientos que fabricamos en nuestra propia imaginación. Nos hace viajar de la intimidad del personaje al regodeo de su quehacer lúdico en un tris-tras, para quebrarnos la historia planteada, imaginada, con un desenlace tan inesperado por lo simple y sencillo que nos incita a continuar con la lectura. La importancia de la escritura de los cuentos de Gonzalo radica precisamente en la parte ficticia que le da vida y poder a pesar de ser una historia real. Esto permite que la acción de sus personajes nos tomen de la mano o nos permitan espiarlos con afán de conocer sus argumentos que van encadenando una a una todas sus acciones hasta que nuestra imaginación logra un objetivo que no siempre es el que el autor ha decidido. La peculiaridad que rige en este libro al autor es que la mayoría de sus cuentos están elaborados a través de su propia perspectiva como observador. Sin embargo, logra atrapar al lector que sigue a pie juntillas los hechos que le ocurren al protagonista y narra a su interlocutor. En el cuento mínimo, el autor recurre a la poesía y en 2 líneas expone todo un argumento de inicio a fin
con un resultado contundente a través de la metáfora. Las letras del narrador manifiestan sus lecturas y sus inclinaciones a leer y releer autores como Julio Cortázar, Efraín Huerta, la obligada lectura de Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, solo por mencionar algunos. Gonzalo González Calzada nos lleva de esta manera a través de El Mago, un niño y más de 5 centenares de páginas en las que me quedo con un mundo en donde la mágica realidad se mezcla con la real fantasía. Esta es una lectura dinámica y enriquecedora que no deben de perderse. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ahora le voy a ceder el uso de la palabra a un narrador que para mí, creo que para muchos de mi generación ha sido enigmático, porque parecía que lo conocimos con una pequeña publicación, Trozos de Leña, y mucha gente no sabía qué se hacía, en dónde estaba, si vivía aquí o ya no vivía en Tabasco, si había emigrado o no. El maestro Hilario Feria, egresado de la licenciatura en Ciencias de la Educación de esta casa de estudios, es escritor desde 1989. Sus géneros están identificados con la narrativa, pero también es poeta. Ha obtenido premios locales de literatura y en 1990 obtuvo el Premio Estatal por Creación Literaria. Ha publicado Trozos de Leña y La Agua Marina en el género de cuento. Es cofundador de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, AC, y hoy lo tenemos aquí de viva persona, presentando a una buena persona. Muchas gracias. Démosle una Muchas gracias. En primer término, es necesario e importante reconocer un esfuerzo, una dedicación y una disciplina envidiables en Gonzalo González Calzada, quien ha transitado, como el término lo dice y como en otras ocasiones nos ha comentado, ha transitado por muchos de los caminos que andados hoy, andados ya, se puede observar la búsqueda desde la necesidad por comunicar sus emociones, sus sensaciones, ideas e imaginación mediante la creación literaria. Fruto de los primeros intentos que generaron escritos interesantes, de los que yo conozco y los que he leído, del acercamiento con los talleres literarios en aquellos momentos donde se requería, en la madurez de una producción que hoy vemos en este libro, la independencia de su intención como hacedor de literatura, la transformación y consolidación de su estilo, que es importante en todo escritor, el trabajo completado y editado y el encuentro con su propia voz. El escritor tiene que encontrar su propia voz para que efectivamente exista trascendencia, y yo creo firmemente que Gonzalo ha encontrado su voz. De esto quiero referirme brevemente en este comentario. Como dice Miguel Ángel Ruiz McDonnell en su presentación en este libro, está la presentación de Miguel Ángel, dice: a casi 3 décadas de su primer libro como autor de ficción, el doctor Gonzalo González Calzada ha construido un vasto universo narrativo. Hasta aquí la cita. Y es por esta razón que el libro que hoy presentamos, titulado Buena Persona y otros libros de ficción, dan fe del trabajo creativo de un escritor hecho y derecho, decía mi padre, en las lides de la literatura contemporánea. Ese es hoy Gonzalo González Calzada. La forma a veces omnisciente y a veces como protagonista, es decir, en primera persona, de la historia de la narrativa de sus obras y textos que él nos presenta, nos dice lo mucho que conoce de lo que cuenta, incluso cosas que el mismo personaje no sabe de él mismo. La pequeña Margot es un texto con estas características que cuenta las peripecias de la llegada y la estancia de un famoso circo al pueblo,
dibujando con realismo anecdótico y mágico, diría yo también, y hasta poético, a los personajes y a él mismo. Un breve texto del cuento dice: era tal expectación que había despertado la próxima llegada del circo al pueblo, dibujando con realismo, que cuando hizo su arribo, el escándalo fue mayúsculo, una fiesta comparable a la de la Virgen de la Concepción en agosto. Apretujamiento de gentes a lo largo de la calle principal, formando valla al desfile de carretas, jaulas, animales, artistas. Sus recursos, los recursos del escritor, están sustentados por la experiencia, la intuición, la imaginación, la lógica y la ironía. Casos ejemplares de estos textos son los de la colección sobre la inundación. Por ejemplo, el cuento Entre el lodo. Dice: ya en la colonia entramos en la casa y pudimos comprobar con el ahogo apretando el cuello lo ya supuesto: muebles esponjados, colchones despanzurrados, trastes dispersos y rotos, abandono y desolación. En la tragedia como en la comedia, siempre el aliento del narrador rescata lo que el lector espera, incluyendo la sorpresa del desenlace, lo inesperado, lo sorprendente, como por ejemplo en el texto Un modelo exclusivo. Y les cuento, dice el texto: el maravilloso vestido le quedó justo a la medida. Durante toda la fiesta fue la admiración de sus compañeros quienes le solicitaron bailar una tras otra todas las piezas musicales. Muy contenta en la intimidad de su cuarto, se dispuso a quitarse el vestido nuevo sin poder lograrlo, pues la prenda se había adaptado tan perfecto a la piel que se fundió con ella. Hasta ahí el texto. El título del libro, Buena Persona, y es también una parte, es un texto de la parte del libro, que en esta narrativa la trata con ironía y además sutilmente la historia de un ladrón con artimañas, un ladrón citadino en la búsqueda del pan de todos los días. Lo van a leer, no les leo el texto, pero es eso, esa trama tan interesante y bien lograda de cómo las buenas personas pueden ser objeto de abuso de alguien que con patrañas o artimañas los despoja de sus pertenencias, ¿no? Entonces, léanlo. Algunos de los textos de este libro, vestidos de una solemnidad premeditada como estrategia intencional, cuyo recurso es llevar al lector a encontrarse cara a cara con la ironía o con el dilema del desenlace inesperado, como el caso anterior de Buena Persona. Gonzalo González Calzada cuenta todo y de todo. En este contraste de temas y formas, a mí en lo personal me evoca el libro de relatos Confabulario de Juan José Arriola y su discurso confesional, por lo buen conversador que ha sido Juan José Arriola. Y él decía siempre: yo no soy caja fuerte ni el cofre del tesoro, yo lo digo todo, no guardo nada en mi corazón, y por eso en ese libro particularmente que se llama Confabulario, me parece que de alguna forma también Gonzalo González cuenta todo y cuenta de todo, y aquí lo vamos a poder constatar. Finalmente, puedo decir que este libro, de más de 500 páginas y un promedio de 200 cuentos o relatos, tienen una consistencia en su calidad literaria y podemos disfrutar de las obras completas de Gonzalo González en este momento importante de su carrera como escritor. Es una edición voluminosa, sin embargo, su lectura es amena, tiene la peculiaridad de poder leerse de principio a fin o del último al primer texto. Podemos husmear en su interior y seleccionar el tema o título que más nos atraiga, nos interese o nos atrape. Yo, en lo personal, Hilario Feria, lo recomiendo como lectura obligada para todos
aquellos amantes de la literatura, les gusta el buen escribir, lo recomiendo personalmente. Dicen algunos que conocen y saben que el escritor es como los buenos vinos, mientras más añejados, más valiosos. Y para seguir hablando de ese trabajo, le voy a ceder el uso de la palabra al maestro Vicente Gómez Montero, no sin antes leer una ficha muy breve. Es escritor, dramaturgo y locutor. Ha obtenido el premio de teatro Celestino Gorostiza, el premio estatal de periodismo José María Bastar Sazo y la presea Celestino Gorostiza, otorgada por esta casa de estudios en el marco del Día Mundial del Teatro. Dentro de su vasta obra podemos destacar los libros Las puertas del infierno, Cuentos con las vocales, La enfermedad de la rosa, Cuando las hadas se volvieron locas, El aquelarre barroco y La pandilla de la musa. Fíjense, Gonzalo González Calzada es médico y es escritor, como muchos otros médicos que serían escritores o escritores que fueron médicos. Algo así como A.J. Cronin, Fernando del Paso, Tomás Urtuzástegui, por citar 3 ejemplos. Descubrir que escribes debe ser la revelación de tu vida. No es una revelación, es la revelación. Es como nacer, como descubrir que respiras. Solo lo descubres una vez, bueno, ya después te das cuenta que naciste y después te das cuenta que respiras, pero cuando haces conciencia de ello es otra cosa. Es cuando te decides a poner en tela de juicio a todos los escritores anteriores, a todas sus obras, a todas sus creaciones. Porque la suma ambición de todo el que escribe es superar a sus maestros. 2 frases que siempre digo en alguna clase de taller de escritura de novela. 1, la carrera de escritor es competitiva. Y 2, ay de aquel maestro que tenga que recibir el juicio de un alumno. Pues cuando conocí a Gonzalo ya había decidido poner en tela de juicio a sus maestros. Si fuésemos poetas diríamos que todo esto obedece a la tradición de la ruptura que teorizara Octavio Paz. Pero como somos hijos de un Dios menor, el que contó una historia por vez primera ante un público común que escuchó al helado, pues los cuentistas tendremos que inclinarnos por definir esta actitud como la que acomoda la narración, la pericia de describir, de pincelar personajes con solo un movimiento de dedos. Pues Gonzalo nos sorprendió en un primer momento cuando se dio a conocer en uno de los volúmenes que conformaron la revista El Cuento, esa revista emblemática del maestro Edmundo Valadez. Allí entre esos cuentos, breves algunos, extensos otros, y rodeado de grandes cuentistas en aquel momento, encontré a González Calzada con el cuento Mi Cuento, mismo que le da nombre a la plaquette que en aquellos años publicó con este nombre. A partir de ese momento, descubriendo su género, Gonzalo se dio a escribir muchos libros, todos libros de minificciones, de cuentos breves, muchos de ellos, como lo dice el maestro Lauro Zavala en su texto Minificción Contemporánea, cito: la tensión narrativa que define al cuento es creada por la existencia de una historia subterránea que sale a la superficie al final del texto y a cuyo efecto es en el lector lo llamamos epifanía. Esta tensión define la naturaleza metafórica del cuento y lo distingue de géneros narrativos claramente metonímicos como la novela. Una minificción es lo opuesto a un cuento y a un minicuento. Una minificción es un anticuento, o más exactamente, es un antiminicuento. Por ello podemos distinguir 2 tipos de ficción, moderna y postmoderna.
La minificción posmoderna incorpora de manera irónica elementos propios de la tradición del cuento clásico, como el final epifánico o sorpresivo, y los utiliza para convertirlos en parte de un simulacro architextual, genérico. Fin de la cita. Rememorar las historias que nos han hecho soñar desde niños radica en la parte más antigua del cerebro humano, instinto, palabra que choca a los exégetas del orden y el método, supongo que por su carácter edénico. El instinto está cerca de nosotros en cualquier momento, en cualquier búsqueda. Es el instinto el que hace a los lobos aullar al ver la radiante faz de la luna. Es el instinto el que hace al salmón volver a desovar en su lugar de origen. Es el instinto el que hace a los elefantes ir a morir en su legendario cementerio. Es el instinto, pues, el que hace llorar a las tortugas al desovar. Comparemos estos ejemplos con la labor del escritor. La tortuga llora al desovar el fruto de su amor. Se encamina el elefante a morir en ese mítico lugar donde queda el marfil, suma ambición de todos los hombres. Emprende un viaje el salmón para desovar sabiendo que puede quedarse en el camino. Aúlla el lobo ante esa luna irreductible que quizá muchos siglos atrás le respondió. El instinto que guía al animal es quizá el mismo que tiene el creador. Llámese escritor, pintor, músico, escultor, cuando crea un texto, una estatua, una partitura o un óleo. Tenemos en cuenta que el instinto reacomoda las cosas. Es lo que se hace por avatares genéticos. Sin embargo, a diferencia de otras circunstancias, esta se hace bien. Allí, cuando el escritor da luz al fruto de su regodeo amoroso con los libros, es cuando empieza la mímesis, convirtiéndose el que fuese lector aborazado en escritor apasionante o veleidoso. Créanmelo, por favor, Gonzalo González lee en cantidades exorbitantes. El escritor, así como estos animalejos citados más arriba, cede a su instinto por contar, por dejar salir su obra al proceloso mar de la literatura, al escamotado río de las lecturas avasallantes. En Gonzalo González, específicamente en estas sus obras completas, hay llanto, hay crudeza, pero también existe la luz portentosa de la risa a cuentagotas. Gonzalo González tiende en sus textos a recordarnos la memoriosa noche de los tiempos cuando el hombre primero, viendo que su familia se aburría, cuando el árido paraíso sin manzana ya no enarbolaba banderas para desposeerlo, creó en ese instante, cediendo al instinto, el estigma crucial que comienza con la frase «había una vez». Una anécdota curiosa, para ya pasar a hablar más del libro de nuestro querido amigo y ya. Una anécdota curiosa dice que al saber que Adolfo Bioy Casares llegaría a nuestro país, una inveterada peña conformada por Pedro Guillén, Gonzalo Martré, Carlos Illescas y Tito Monterroso, que tenían en común que eran muy buenos escritores. Otra cosa que tenían en común es que no eran muy publicados. Y la tercera cosa que tenían en común es que eran muy dipsómanos, ebrios, alcohólicos, borrachos. Entonces, cuando se enteraron que Adolfo Bioy Casares venía a México, ellos preguntaron, alzando sus copas de tequila, coñac o alzando la cerveza, ¿pero cómo? ¿Que Bioy Casares no es un personaje de Jorge Luis Borges? Para después explicarse, Bioy es un señorito que inventa ficciones de modé, acomodadas, fresonas, textos para señoras de la sociedad porteña, de Buenos Aires, evidentemente, dignos de escriñores o escriñoras que no faltan en toda tertulia literaria. Parecería entonces que los ficcionistas serían los niños mimados de la literatura. Sin embargo, los cuentos de nuestro amigo, cuentos modernos en la mejor tradición de su tiempo, pues Gonzalo es un hombre de su tiempo, evocan el sumergirse de la Undina o el perecer del arco iris, siempre y cuando la Undina sea una mujer que conlleva una maldición a cuestas y el arco iris pueda desdibujarse desde el ocaso del Grijalva. Hoy, al entregarnos sus obras completas, incompletas, porque aún está vivo nuestro querido amigo, o sea, todavía puede producir más cuentos aún, nos sentimos impresionados porque persiste en estas obras completas la risa, el humor, la gran capacidad fabulatoria, la mímesis, la personalidad múltiple, el ingenio, la identificación, es lo que conforma la certeza. Gonzalo no ha perdido el instinto de contar. Por desgracia, no sé si podremos discutirlo, el lector no quiere oír.
Un repaso atento por los cuentos de este volumen da la identificación de las ficciones con muchos mundos alrededor de nuestro mundo. Gonzalo tiene el instinto, repito, cuenta desde hace tiempo, es notorio, se da como un sensacional y fortalecido narrador. Cada una de sus prosas breves, cada uno de sus desdoblamientos contándonos anécdotas a cual más ingeniosa, feliz, bien hecha o trágica, feroz, desdichada, hacen de este libro una amenidad para el ojo, música para el oído, ejercicio para nuestra mente. Gonzalo González emerge del mismo instinto, nos queda claro. Aún así, es diferente. Gonzalo no acude 2 veces al mismo tiempo. Siempre ofrece una galería variada, un lugar distinto, un frente diverso. Esa es una buena lección que deberíamos aprender muchos de nosotros. Constancia, imaginación, romper con el maestro, instinto contador. Eso hace un buen cuentista. Podría exagerar con este final, pero lo certifico y lo defiendo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Ahora nos toca escuchar al autor del cuento, a la buena persona, pero déjenme leerles una pequeña semblanza de él. El maestro Gonzalo González Calzada es escritor, médico, político y periodista. Nació el 25 de diciembre de 1938 en Villahermosa, Tabasco, autor de la plaqueta Mi Cuento y otros títulos de este género como Puras Mentiras y Algo Más, La Pequeña Margot, De la Inundación y Otros Cuentos, Botella al Mar y Buena Persona, un título homónimo a este. En 2001 publicó algunos cuentos en el libro colectivo Casa Llena, en el género ensayo, La Pluma en el Blanco, Reflexiones y Otras Cosas, y para el 2002, en el género de poesía, publicó Cuando Llueva. En 2004, su proyecto de novela, La Muerte de Celia Cruz, mereció ganar para una beca para escritores con trayectoria del FECAT. Su obra narrativa ha sido incluida en varias antologías de cuento. Fue miembro fundador de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, AC. Agradezco a nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco esta oportunidad. Ya en otras ocasiones había tenido el privilegio de haber sido impreso varias de mis obras, pero esta vez es la culminación de ese afán de divulgación cultural que tiene nuestra universidad. Y le agradezco, y en especial a mi amigo el rector, también a mi amigazo, el director de difusión cultural, que no está presente, pero que fue el alma de esta impresión. Agradezco la presencia de todos ustedes, desde luego. Voy a leerles algunos cuentos breves, minificciones se le llama, o minicuentos, o cuentos pequeños, micro. El cuento es una narración corta y el minicuento es una narración todavía más corta que el cuento regular. La minificción se considera tal cuando no alcanza la cuartilla y media doble espacio. Pero hay microcuentos de 1 o 2 líneas. El dinosaurio es clásico de Monterroso.
escritor guatemalteco y muy difundido. En el cuento decía, el novelista puede aspirar solamente a ganarle por decisión al lector. El cuentista tiene que ganarle por nocaut. O sea, el cuento tiene que cerrarse y no permitir ningún escape u otro final más que el que propone el autor. En la actualidad ya hay cuentos abiertos que dan la oportunidad al lector de decidir algún otro final. Pero en general, el cuentista que se vanagloria de tal, pues tiene que seguir esa línea, aceptada en general. Bueno, voy a leerles algunos cuentos pequeños para que no se fastidien y no salgan corriendo antes de que compren los libros. Se llama Un cambio oportuno. La batalla se hizo más cruenta y ya se dudaba de que pudiera contenerse el avance de los guerrilleros. La derrota es inminente, pensó uno de los defensores al verse copado, y volviéndose a sus compañeros que aún resistían, comenzó a dispararles con tanta vehemencia y gritando vivas a la revolución, que los vencedores lo confundieron con uno de los suyos infiltrado en las filas enemigas. Bueno, este es de puras mentiras, el que da título a uno de los libros. Puras mentiras. Había una vez, así empiezan los cuentos. Casi todos, pero este no, porque no es un cuento. Sin embargo, se vale opinar lo contrario o incluso abstenerse de opinar. Es cosa de gustos. Que cada quien haga lo que desee. Julio o Julito, toda la vida se la ha pasado inventando historias increíbles, descabelladas. Largo, muy largo, en sus pláticas la habilidad y la fantasía escapaban de límites previos. Era el asombro de todos y la diversión. Una de tantas veces de convivio en el café, serio, llamó a una muchacha simpática, güerita, de agradable sonrisa, quien ofrecía alguna mercancía al público cerca de nosotros. «¡Ey, niña!», le gritó. «Ven, acércate». La pequeña vendedora obedeció como parte habitual de su quehacer. «¿Qué vendes?», le preguntó con fingido interés. «Dulces y chicles». «Bueno, dame un chicle». Sacó una moneda y agregó. «Eres muy bonita. Me recuerdas a una novia que tuve hace algunos años, preciosa». Casi al instante lo acosamos con preguntas. «¿Cuál novia? ¿Quién fue? ¿Dónde?». «Una novia linda», se limitó a contestar. Insistimos. «A ver, dinos, ¿la conocimos?». «Claro que la conocieron, ¿de veras? ¿Cómo se llamaba?». «Marilyn Lee». «¿Marilyn Lee? ¿Qué Marilyn Lee?». «Marilyn Monroe». «Marilyn Monroe, la estrella de cine gringa, la misma, fue mi novia». Y así sin pudor alguno lanzaba los embustes. Mentira tras mentira. En una ocasión, habiéndose ido de cacería al África, lo hizo prisionero una tribu de caníbales feroces, y estando a punto de que lo cocinaran, fue rescatado por extraterrestres, quienes muy amables lo regresaron a su casa y en agradecimiento, él les ofreció café y galletas, también que esa era su casa. Si tenía la oportunidad, platicaba de viajes hechos al fondo del mar, con extraño traje de buzo, resistente a todo tipo de presiones y con múltiples microcápsulas de oxígeno que en varias ocasiones le permitieron recorrer la Atlántida y comprobar la teoría de su existencia. Con cierta frecuencia visitó el espacio intergaláctico, comprobó la realidad de otros mundos y de vez en cuando realizaba andanzas de recuperación del pasado para burlar el tiempo. Hubo época en que le dio por visitar el futuro y estar
delante de cualquier generación. Tal parece que nada le era desconocido. A esta conclusión estábamos por llegar. La última ocurrencia que tuvo fue su decisión de hablar con Dios. Dijo que lo haría de todas maneras. Nunca lo pudimos comprobar. Para nosotros la única realidad fue el sepelio. Este se llama apoyo. Para aguantar mejor la desvelada y después del café, se puso a platicar con el muerto. Buena persona. Este se llama la sombra. Muy cansado y con dolor de espalda se levanta para abandonar el estudio. Antes de salir, vuelve la mirada hacia el escritorio y se extraña que su sombra siga sentada trabajando. Le hace señas, pues quiere que lo siga. Pero la sombra persiste en su quehacer. Por el cansancio y lo apremiante del reposo, él no insiste. Apaga la luz y se va. Esto se llama búsqueda. No contento con las dos caras de la moneda, insistió en buscar la tercera. Inoportuno. Entre toque y toque iban y venían los cuentos de Pepito, de curas, de maricas, de monjitas, de pericos, de putas, de todo. El último fue de judiciales, pues llegaron estos y a punta de metralleta acabaron con los cuentos. Bueno, ya este ya lo leyeron. De buena persona. No, este día. Di por qué, dime abuelita. Abuelita, sí, hijita, dime. Abuelita, ¿por qué no te has muerto? Ya estás muy viejita. Ah, hijita, ni yo mismo lo sé. Ah, la muerte a veces es ingrata. Se habrá olvidado de mí, quién sabe. Quien se ha olvidado de morir eres tú, abuelita. Quizás, hijita, quizás, pero yo no soy la dueña del destino. Pero sí te vas a morir algún día. Yo espero que sí, y será mi redención. A decir verdad, ya lo deseo. En ese momento se escucharon unos toques firmes y ansiosos fuera de la estancia. La niña corrió hasta la entrada, dio vuelta a la manija, abriendo la puerta y con alegría gritó: abuelita, ya vinieron por ti, ya vinieron por ti. En el velorio todo el mundo, con tristeza infinita, consolaba a la abuelita. Bueno, este está un poquito largo, no sé si aguanta. ¿Así? No, pues ya no. Ya se los dejo porque ya estamos sobre la hora. Nada más uno último, ¿no? Claro. De la inundación. Saldo blanco. La inundación no lo mató. El saldo blanco es a pesar de la magnitud de la catástrofe. No hay muertos. Una gran suerte. Pasó en el albergue días tristes, desconsolado. Todo su patrimonio quedó bajo el agua en aquella noche. Increíble. El negocio lo había inaugurado 3 meses antes de que aquello ocurriera. Un changarro para venta de artículos escolares. La mercancía fue a crédito y ya había saldado un poquito la deuda, muy poquito. O sea que debía casi todo, pero le decían que no era mucho, para él era todo. De la inversión pensaba que ganaría lo suficiente para pagar el préstamo y sobraría para la manutención familiar, alguna diversión y quizás un poco de ahorro. Pero con la catástrofe, entre ratos, al recordar la pérdida, le daba por temblar y en las noches no podía conciliar el sueño sino hasta la madrugada. Recibía la tunda más grande del mundo sin saber por qué ni qué hacer.
Nadie resiste tanto. Él tampoco pudo. Toleró lo justo, nada más. El agua le llegó al cuello, también la soga. Gracias, maestro. Gracias. Gonzalo. Y bueno, quiero agradecerles a todos los presentadores y en especial al maestro Gonzalo, al quien podrán ustedes también tener su obra.